Estados Unidos de Norteamérica, esa gran democracia, ejemplo para el mundo y una de las principales o la principal economía. Las elecciones actuales 2020 han sido elecciones marcadamente atípicas porque ha habido una serie de confrontamientos, una serie de polarizaciones, una serie de situaciones en las cuales pues prácticamente no estábamos acostumbrados a que sucedieran en la democracia americana. Pero pues obviamente se subieron los ánimos. El señor presidente Trump buscando una reelección para su segundo periodo y el señor Joe Biden como candidato presidencial, habiendo sido ya en dos oportunidades vicepresidente con el señor presidente Barack Obama. Los demócratas versus los republicanos, esas dos instituciones democráticas como partidos políticos de Estados Unidos de Norteamérica, que son los que en este momento están peleando definitivamente muy apretadamente una carrera que tiene muchísimas particularidades. Por ejemplo, una de esas particularidades es que antes de que se emitiera el primer voto en las urnas, ya 100 millones de ciudadanos norteamericanos habían emitido su voto. Esto es una cantidad récord que nunca antes había sucedido. Se había tenido en la elección anterior 46 millones de votos por vía de correo o por vía de ir a depositarla, pero habiéndolo enviado anteriormente, pero en esta oportunidad 100 millones de norteamericanos emitieron su voto previamente. Esto es muy importante porque también esta elección ha sido marcada por la pandemia de COVID, esa pandemia que nos ha reflejado a nivel mundial y que ahí también tuvo un efecto, el aislamiento, la separación, el distanciamiento, que fue incluso parte de una muy controversial política que tomó el señor presidente Trump, en la cual fue criticada por un bando, apoyada por el otro, pero que, por ejemplo, Estados Unidos tiene 231 personas que fallecieron de COVID y 9 millones de personas contagiadas, siendo los números más altos a nivel mundial para esta pandemia. La forma como se manejó la pandemia fue objeto de la campaña política y vimos cómo en los debates que se sucedieron fue uno de los temas principales que se estaban discutiendo. Así que, bueno, hay mucho que platicar en esta noche en la cual están empezando a llegar los resultados. Todavía no tenemos muchos, pero sí hay temas importantes que a mí me gustaría que platicáramos con nuestros señores invitados. Esta noche en Estados Unidos también se está eligiendo todo el Congreso, la tercera parte de los senadores y entre 12 y 13 gobernadores. No es una elección solo por presidente, sino que es una elección también para estos importantes cargos. Pero vamos a dar la bienvenida acá al señor ingeniero Luis Velázquez, quien está aquí conmigo. Bienvenido, ingeniero Velázquez. Muchas gracias, doctora Redondo. Buenas noches a usted, a su audiencia nacional e internacional, a nuestros hermanos migrantes que los siguen muy de cerca también. Muchísimas gracias, ingeniero. Al general Francisco Bermúdez, ¿está con nosotros, general? Muchas gracias, doctor, muy amable por su invitación. Comparto todos sus criterios en torno a este proceso tan importante para Estados Unidos y para nuestro país y todo el mundo. Muy amable por invitarme. Muchísimas gracias, general. Un recordatorio con el general Bermúdez. Estuvimos hace 4 años también en este tipo de reunión hablando exactamente de las elecciones, pero hace 4 años. Y nuestro otro invitado para tener este grupo tan distinguido es el licenciado Danilo Roca. Danilo, bienvenido a nuestro programa. Gracias, doctora Redondo. Me siento muy honrado de formar parte de un grupo tan selecto de tus invitados y desde luego aquí dispuesto a contradecir lo contradecible
y a reafirmar lo reafirmable en este fenómeno electoral que afecta a toda la humanidad. Muchísimas gracias. Es muy importante eso que acaba de señalar el licenciado Danilo Roca, desde el punto de vista de que afecta a toda la humanidad. Y exactamente por ahí quería yo empezar a hablar con mis distinguidos invitados y preguntarles, miren, está sucediendo en Estados Unidos de Norteamérica. Ninguno de nosotros votamos ahí. Hay 235 o 245 millones de ciudadanos norteamericanos que tienen el derecho al voto. Es interesante que en las encuestas se ha demostrado que solo el 50% aproximadamente de los norteamericanos ejercen su derecho de voto. No la ejercen el total, el universo de votantes. Pero vamos a empezar. ¿Por qué es esta elección tan importante que el mundo prácticamente está pendiente de qué va a suceder? Nosotros, obviamente. Vamos a empezar por darle la palabra al ingeniero Velázquez. Ingeniero, ¿por qué es tan importante esa elección para Guatemala? Bueno, para Guatemala y para el mundo, definitivamente Estados Unidos al día de hoy es la economía más grande del mundo y prácticamente el mundo se ha partido en dos, porque tenemos dos mastodontes que están luchando, como lo es Estados Unidos y China, y recordemos que el tema económico es lo que se denomina a nivel mundial una pelea fuerte, la geoeconomía. Antes era la geopolítica, es decir, un enfrentamiento militar, y ahora la lucha por tener la hegemonía mundial desde el punto de vista económico pone al mundo prácticamente en vísperas de ver quién será el próximo presidente. Pero también ha habido una polarización y hay una clara definición entre los que creemos en Dios, en la vida, en la libertad, en la propiedad privada, en el Estado de Derecho, en los valores y las personas que tienen otro tipo de ideología. Además, hay un interés de China de convertirse en la primera economía del mundo y ahora hay un agravante adicional, como lo es el coronavirus, que ya estamos cumpliendo un año, de que vino prácticamente a promover un mayor enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Y usted verá que en la campaña el presidente Trump dice el virus chino. Entonces se dan todos los ingredientes prácticamente para que el mundo esté a una total expectativa. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a tener que ir a un corte en este momento y regresamos un momento con más acción positiva. En un momento volvemos con más en esta noche de Acción Positiva. Mejorar es cambiar. Ser perfecto significa cambiar a menudo. Winston Churchill. Infinita 100. Con Intermut, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza, con el mejor servicio garantizado sin importar la ubicación o destino. 30 años de experiencia y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415-6815 o en www.intermut.com. Con Intermut, mudarse es fácil. Es tiempo de la reactivación, es tiempo de volver a ganar. Por eso hemos decidido regresar a lo que nos gusta. Para que juntos, ustedes y nosotros, vivamos el deporte. Bienvenido a Los Ganadores, el nuevo programa de Infinita 100. A las 4 de la tarde. Porque entendemos tus emociones, jugamos para ganar. Cuida tu salud con un seguro accesible que cambia contigo. Muchos estilos de vida. Un solo seguro médico. Medic de Universales. Continuamos. Regresamos con Acción Positiva.
junto a los invitados de hoy, General de División y Licenciado Francisco Bermúdez Amado, Licenciado Danilo Julián Roca Varillas y además el Ingeniero Luis Antonio Velázquez Quiroa. Muchas gracias. Estamos de vuelta acá en Acción Positiva por Radio Infinita y vamos a continuar la misma pregunta que le habíamos hecho al ingeniero Luis Velázquez. General Bermúdez, ¿por qué son tan importantes las elecciones de Estados Unidos para un país como Guatemala? Muchas gracias, doctor, muy amable por la invitación y a la audiencia. Las elecciones en Estados Unidos se tornan en un proceso no solo interno con la propia dinámica que ha tenido estas y las anteriores y algunas otras, sino por algunas razones muy particulares, porque todos estamos pendientes de la paz mundial, estamos pendientes de los conflictos que se dan en el mundo, de las relaciones geopolíticas que genera, obviamente, Estados Unidos, como bien dijo Luis, en términos de la economía más grande del mundo. Entonces, para la expectativa mundial, las decisiones que se tomen en este país tienden a ser muy definitivas en el futuro de nuestra vida, en el futuro de las decisiones que se tomen y muy particularmente en esta oportunidad por el gran cambio de paradigma que el señor Trump le ha dado a las relaciones internacionales. Creo que desde la Segunda Guerra Mundial que no se daba un cambio, una traspolación, por decirlo así, en términos de relaciones internacionales y que él ha roto, por decirlo de alguna manera, con toda la tradicional burocracia democrática que Estados Unidos tenía. Eso lo pone en un panorama que genera una expectativa primero en el orden económico. Obviamente, como se mencionaba, la economía más grande del mundo, casi el 40% del Producto Interno Bruto del mundo lo genera o lo obtiene Estados Unidos. Y para nosotros como Guatemala se torna en una determinación importantísima por ese mismo paradigma donde se rompe la estructura política o se pretende romper la estructura política, la consuetudinidad de esa estructura y nos aventuramos en temas como la seguridad compartida, como la corresponsabilidad en los temas que nos atañen internamente. Veníamos acostumbrados a un Estados Unidos paternalista y controlador de todos nuestros ejes de cooperación y de relación internacional, y con Trump nos dice, bueno, vamos a cambiar, pero vamos a cambiar también a la corresponsabilidad. En temas de análisis geopolítico vemos perfectamente que acciones como la volatilidad en el espacio geopolítico se ven complicadas, la incertidumbre surge, aunque Donald Trump en ciertos paradigmas los pone muy en claro hacia dónde va, y eso pues nos lleva obviamente a todos los preceptos de Woodrow Wilson y la post-Segunda Guerra Mundial a un cambio. Desde la Segunda Guerra Mundial, que nuestra América Latina y Europa no vivían una confrontación con su realidad, que es importante verlo. No es solo la realidad de Donald Trump, sino es con su realidad que nos hace reflexionar en términos de hacia dónde vamos y cómo queremos llegar. Y cómo queremos llegar a esos nuevos paradigmas que esta realidad nos marca.
Muchísimas gracias, general. Danilo, quisiera hacerte la misma pregunta. ¿Por qué son tan importantes las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué estamos los guatemaltecos y el mundo pendientes de lo que está sucediendo allá? En tu pregunta está la respuesta, Francis. ¿Por qué estamos pendientes? Porque por primera vez estamos viendo que una agresión sistematizada para tratar de que los Estados Unidos, un símbolo idealizado del desarrollo capitalista, pueda llegar a su fin. Es decir, el problema no lo tenemos nosotros. El problema lo tienen los Estados Unidos, que permitieron que dentro de su propia estructura interna se fincaran los propósitos destructores del sistema capitalista y que fueran parte incluso de dos políticas de gobierno. Una, la impulsada por el presidente Trump, que tiende a fortalecer el sentido imperial de los Estados Unidos, que desde luego entrará en un proceso de transición agotador y muy combatido por quienes no esperan de los Estados Unidos, sino que sea parte de un conjunto de potencias, seguramente con sus territorios de influencia, como es el caso de Guatemala con los Estados Unidos, pero que defiendan la soberanía, la libertad y de alguna manera creen una contrapartida frente a los capitales del mundo, que por primera vez se organizaron de manera mercantilista. ¿Por qué mercantilista? Porque necesitan del soporte del Estado para poder crear las condiciones de explotación universal que ellos pretenden y que ahora, desde luego, nosotros vemos con franco desaliento, pero además con indiferencia, porque no entendemos o no logramos entender que en este momento el paradigma que se está tratando de establecer es o son los capitales integrados en los monopolios, en los oligopolios que controlan la economía del mundo, los que definen el futuro del mundo, o son los estados los que, generando una protección en relación a su capacidad de autodefinir y de realizar su soberanía, imponen frente a sus territorios de influencia, como es natural, una política que los fortalezca frente al capital usurpador, frente al capital explotador, frente al capital que, integrado en una visión absolutamente politizada, hace abstracción del beneficio de los sectores de todos, de explotación fría e indiferente al sentido humano que preserva el propósito de buscar a través de la política la realización del bien común y la realización de todos los propósitos que le transformen al ser humano en un ente feliz y satisfecho de formar parte de la humanidad. En ese sentido, Francis, es importante señalar que esta definición va más allá de lo económico. Esta es una definición política que está instalada en una disputa de tratar de destruir al representante del capitalismo, haciendo de él un instrumento defectuoso frente a sus propios habitantes, que inconscientes de su responsabilidad, incluso electoral, están más acostumbrados a trabajar que a pensar y no logran determinar o predeterminar lo que significa realmente esta lucha política que se está desarrollando esta misma noche en el interior de la potencia más importante de la Tierra, pero que justamente hoy está en predicado ese futuro como potencia, o se transforma con Rusia y China en un nuevo enfoque de tripolaridad en los tres centros más importantes de la Tierra, compartiendo la responsabilidad del desarrollo de la humanidad frente al interés supuesto de las empresas multinacionales que, corporizadas en un propósito político, han tratado
total y absolutamente de desintegrar las instituciones democráticas para transformarlas en un instrumento soportable de la explotación del hombre por el hombre mismo. Gracias, Danilo. Muchas gracias. Luis, ¿algún comentario en particular en relación a esta pregunta? Y después de haber escuchado pues, la opinión de nuestros distinguidos invitados, algo que usted quisiera comentar, agregando o complementando lo que nos ha dicho el general Bermúdez, que le vamos a pedir después que también lo haga. Porque es importante para nosotros, definitivamente, porque para nuestro país, Guatemala, Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, porque es el país donde más tenemos inversiones, porque va nuestro destino en las exportaciones y porque tenemos más de 3,5 millones de hermanos guatemaltecos que están viviendo allá y porque significa cerca de 12,000 millones de dólares, ya un 12% más de nuestra economía. De la generación del Producto Interno 12% del Producto Interno Bruto. Imagínese usted cuánto significa eso. Y por la cercanía, recordemos que Guatemala, traducido al español, como lo dicen los estadounidenses, Guatemala es la tercera frontera mundial más importante para Estados Unidos. Y adicionalmente, por estar en la zona de influencia, eso nos representa a nosotros una excelente oportunidad. Pero también yo quisiera ver que esta situación de la crisis de la pandemia, que es una crisis mundial, representa la mejor oportunidad para Guatemala y para América Latina. De hecho, hay un nuevo concepto que se llama nearshoring. Eso significa que se están atrayendo las inversiones de estadounidenses, de capital estadounidense en China, se están regresando a Estados Unidos y para América Latina. Entonces, yo quisiera, ojalá que nos esté escuchando el embajador de Estados Unidos en Guatemala y algunos senadores y congresistas, porque Guatemala y Latinoamérica nunca más deberíamos de ser el patio trasero de Estados Unidos. El presente y el futuro de Estados Unidos está en América Latina y desarrollar un continente de más de 1,000 millones de personas que sea el continente más desarrollado del mundo. Gracias, Luis. General Bermúdez, por favor, quisiera usted aportarnos algo en lo que ha comentado Danilo Roca y el ingeniero Velázquez. Por supuesto, opiniones para compartir sin lugar a duda con mis estimados amigos. Creo que también, al igual que pensar que Estados Unidos es la economía más grande, también debemos de pensar que Estados Unidos es la potencia que genera, digámosle, una sustentación geopolítica a nivel mundial. Y eso está en juego hoy porque aparentemente las visiones, o no aparentemente, sino tradicionalmente, las visiones entre republicanos y demócratas están en un punto de inflexión en el día de hoy. Estamos enfrentando ya no aquella agenda bipartidista que mirábamos a partir de Ronald Reagan, sino que estamos enfrentando desde más o menos el 2008 al 2011 una ruptura o una desaveniencia en términos de esa coordinación política que tenían ambos partidos. Entonces hoy nos enfrentamos a una decisión en que el mundo puede cambiar sustancialmente. Por un lado, los republicanos en términos de un fortalecimiento del capitalismo, de un fortalecimiento del intercambio económico, de un fortalecimiento del retorno de capitales y de inversión a Estados Unidos para, como bien dice el dicho de Trump, para volver a hacer de Estados Unidos una gran potencia, o sea, retornando capitales que en las últimas 2, 3 décadas fueron trasladados a Asia, a China, a México, a Vietnam y a otros países. Hoy la intención es retornarlos para fortalecer la fuerza laboral de Estados Unidos, ya que los últimos 8 años hay que decirlo, de la presidencia demócrata con Obama fueron años de presión económica.
los primeros 3 años del gobierno de Donald Trump vimos un crecimiento en su economía, que eso nos favorece sustancialmente, porque cuando la economía de Estados Unidos crece, nuestras economías locales crecen también, nuestros niveles de intercambio económico y de relación política y de certeza en términos de seguridad latinoamericana crecen. Hoy vemos eso en tela de juicio. Y también es importante señalar, si me permiten, que esta elección tiene mucho que ver con lo que va a ser el futuro de la coherencia en términos de seguridad, en términos de relaciones internacionales con el resto del mundo. Europa, creo que después del Brexit, que se dio hace unos años, también este es un punto de inflexión en términos de cuál va a ser la relación con el mundo. Gracias. Me parece que la decisión y con corte en este momento general, estamos en un momento con más acción positiva para hacer interesante. Muy amable. Vamos a un corte. En un momento volvemos con más en esta noche de Acción Positiva. Escucha. Infinita 100. Despertaremos al inusual que llevas dentro. Llegaron los precios de película a Yokohama. Todas las llantas con el 25% de descuento. RIN 13 hasta RIN 22. Paga hasta en 10 cuotas. Precio de contado. Cotiza al 1705. Yokohama, con el respaldo de Cofino Estal. El Instituto Guatemalteco de Turismo otorga el sello de bioseguridad a las empresas que cumplen con las guías de buenas prácticas para la prevención del COVID-19 y otras infecciones. Si eres parte de la industria turística, ingresa a www.inguat.gov.gt para descargar la guía oficial que debes aplicar y enterarte del procedimiento de adhesión. Recuerda cumplir con las medidas que te permiten ofrecer experiencias seguras. INGUAT. Un antojo tengo yo, a la tienda voy a ir, y si silbo la canción, Don Tonito va a decir: Hola, Javier. Hola, Tonito. Qué bueno verte, ¿qué vas a querer? Chicharrones, señorial. Adiós, patojazo. A la casa, un fuerte abrazo. Adiós, Don Tonito, mi tendero favorito. Patojazos, pidan en la tienda los nuevos criollos con sal de chicharrones, señorial. Son chicharrones criollos 100% naturales que aportan proteína. Regresamos con Acción Positiva. Junto a los invitados de hoy, General de División y Licenciado Francisco Bermúdez Amado, Licenciado Danilo Julián Roca Varillas y además el Ingeniero Luis Antonio Velázquez Quiroa. Muchas gracias. Estamos de vuelta acá en Acción Positiva por Radio Infinita 100.1. Soy Francisco Arredondo y es un gran honor estar con mis distinguidos invitados. Miren, había un punto interesante, han hablado ustedes varias cosas sumamente interesantes, pero yo quisiera como que ponerle un poquito de la salsa a esta cosa en el sentido de que, por ejemplo, nosotros pues somos señalados y no muchas veces sufrimos de nuestras elecciones en Guatemala y decimos, qué cosa, qué lo que nos está sucediendo aquí, nuestros políticos allá. Esta elección en particular fue una elección sumamente movida, por así decirlo, en Estados Unidos de Norteamérica, porque pues hubo un par de debates que fueron tremendos. El primero particularmente fue verdaderamente un shock para mucha gente, pero también hubo disturbios, hubo protestas, hubo incluso el señor presidente Trump ha señalado que puede haber fraude y él ha llamado que parte del voto que ha estado viendo por correo puede considerarse fraude. E incluso el señor presidente ha dicho que no está seguro si va a reconocer la victoria de su contrincante. ¿Cómo ven ustedes esta situación de la política en sí con este cuadro tan, diríamos, inesperado para la política norteamericana a los estándares que normalmente estamos acostumbrados a ver que sucedan?
Ingeniero Velázquez. El mundo definitivamente cambió. Está cada vez más polarizado y se ha extremalizado, es decir, hay una radicalización de las ideologías y por eso vemos que en Estados Unidos desde el 29 de mayo llegaron a más de 90 ciudades donde han habido enfrentamientos, donde hay saqueos, donde hay destrucciones del comercio, lo cual me parece una forma terrorista, una forma irresponsable, porque no se puede permitir que se destruya lo que tanto ha costado construir. Adicionalmente, hay posiciones realmente extremas que van inclusive en contra del mismo espíritu de la fundación de Estados Unidos, del mismo espíritu de su constitución. Y recordemos que desde la contienda anterior se venían algunas acusaciones donde se decía que había intervenido Rusia, que había intervenido China, y ahora esto se ha expandido porque además de esos países se habla de Irán y de otros países, y se habla también de el tema de infiltrados. Ucrania y todo esto. Es correcto, y se habla de infiltrados de Venezuela, de Cuba, del castrochavismo y de esas hierbas malas que realmente lo que están haciendo es destruir la nación. Pero adicionalmente las posiciones, como ya lo decía desde el inicio, un candidato, por ejemplo, dice respeto la vida, la familia, los valores, la propiedad privada, la creencia en Dios y el matrimonio de hombre y mujer, y otro dice prácticamente lo contrario. Entonces vemos ese tipo de situaciones y además ha habido una crítica muy fuerte al sistema de voto por correo. Al día de hoy, por ejemplo, ya daban cifras de que más de 100 millones de personas votaron por correo. Y todo lo que pueda oler a sistematización, es decir, a tecnología, aunque es un avance muy importante, significa a veces en determinado momento que despierta dudas. Entonces, por eso se llama al voto físicamente. Adicional está el interés, por ejemplo, de China, de Rusia, de Irán y de estos otros países que han hecho una agrupación, y eso prácticamente pone en una confrontación a Estados Unidos, y donde se dice que uno de los candidatos, en este caso Joe Biden, Bernie Sanders y toda esta gente, pues hacen un eje con este grupo. Pero adicionalmente recordemos que esto se mezcla con conflictos añejos, como por ejemplo lo del Medio Oriente, que nuevamente ahí usted ve a Irán en un grupo y a Israel en otro. Gracias, ingeniero. Bueno, pues obviamente cuando se leen las noticias se encuentra que a un 76% de ciudadanos norteamericanos que fueron consultados les preocupa la estabilidad de la democracia norteamericana. General Bermúdez, ¿qué piensa usted de esta situación que se ha venido produciendo, de este enfrentamiento y polarización que se ha evidenciado con estas campañas negras, con estos ataques a la yugular verdaderamente? Por ejemplo, en el último debate se señala directamente al hijo de Joe Biden por estar recibiendo dinero. En fin, cosas que pues estábamos acostumbrados a verlo en nuestra política pueblerina, pero que no se miraba con tanta claridad en la norteamericana. Totalmente de acuerdo, mi estimado Francis. Creo que las campañas, al igual que fue la anterior, porque la anterior campaña fue bastante ruda, por decirlo así, en el término de las fake news o las publicaciones que tienden a distorsionar los escenarios fundamentales. Me parece que el tema central es que Donald Trump viene y pone los puntos sobre las IES, o sea, él como un outsider del tema político, más sin embargo un conocedor, creo yo, en términos de los procesos económicos mundiales, empieza a señalar a la burocracia norteamericana, tanto demócrata como republicana. Por eso vemos que hay algunos republicanos que están en contra de él, pero también aún algunos demócratas que están a favor de él, porque él rompe con ese paradigma
de la burocracia profunda o del Estado profundo que se da en llamar hoy en día, que es el control subyacente de la burocracia en términos de las administraciones de gobierno. Creo que él pone el dedo en la llaga y empieza a evidenciar que la permanencia de esa burocracia ha generado un disturbio en los quehaceres reales del Estado. Critica, por supuesto, en el tema racista, en el tema de inmigración, porque las políticas, al igual que pasa en nuestros países, las políticas demócratas han sido únicamente paliativos para los conceptos de los afroamericanos, de los latinoamericanos o de los inmigrantes en Estados Unidos, pese a que Estados Unidos tiene políticas muy claras en torno a ciertos números de inmigrantes que ingresan por año. Eso distorsiona en un momento dado, pues, el discurso de ambos lados. Y eso es lo que estamos viendo en esta segunda elección, en términos de que no todos los funcionarios, y quiero ser enfático en eso, están conformes con eso porque están atentando contra ese status quo. Japón vivió eso, Taiwán vivió eso, Inglaterra, insisto, con el Brexit vivió eso, donde fue una sorpresa el voto nacional. Creo que los ciudadanos estadounidenses están ante un escenario donde ¿qué es lo que quieren? Un retorno a un nacionalismo más conservador, como decía Luis, en términos sociales, en términos religiosos, en términos de coherencia de la familia, o bien esa animosidad que existe en términos de una expansión social a muchas teorías o muchas o a una cultura, digámoslo así, que no estamos acostumbrados a ver. Eso genera dos temas, creo yo, muy puntuales. Uno, ¿cuál puede ser la reacción de un nuevo gobierno en términos de afrontar, por ejemplo, el acecho musulmán en Europa? Y ahí mucha gente critica por qué, y Biden particularmente critica por qué Estados Unidos desampara financieramente a Europa en un momento tan crítico. Pero también la reacción es obvia. Están teniendo políticas demasiado abiertas desde un punto de vista que yo comparto, y eso genera una crisis para Estados Unidos. La guerra global contra el terrorismo, la guerra global contra las drogas es real y lo estamos viviendo en nuestros países. En Guatemala, en México, vemos la mayor influencia del cartel por ejemplo, de Guadalajara, Nuevo Jalisco. De Jalisco, Nueva Generación. Vamos a pasar a otra pregunta, general. Exacto. Vamos a hacer una pregunta al licenciado Danilo Roca. Danilo, tú eres un político, eres un orador de primera calidad, reconocido. Por ejemplo, ¿cuál es tu impresión de los debates? Por ejemplo, el primer debate fue rudos contra técnicos, el segundo debate fue un poco diferente. Pero, ¿cuál es tu apreciación de cómo esos debates influyeron o no en el resultado de lo que vaya a suceder en esta campaña? Pues yo creo que es cuestión de formación, mi querido Francis. Los debates realmente influyen, a mi juicio, muy poco cuando ya están tomadas decisiones políticas determinadas. Y el bombardeo que ha existido con el control de los medios masivos de comunicación internacional, que ha sido devastador para el presidente Trump, por muchos esfuerzos que hiciera frente a preguntas muy sugestivas y comprometidas a favor del vicepresidente Biden, pues tenían que provocar una reacción casi
de furia frente a lo impredecible que podían ser preguntas comprometidas que finalmente crearon un ambiente de mucho más polarización y además la consolidación del control mediático que en los Estados Unidos y el mundo realizan las cadenas nacionales e internacionales de medios de comunicación masiva. Insisto, los Estados Unidos está realmente en una transición. Se encuentran calcando las perversas prácticas de países tercermundistas. Es increíble cómo la nación símbolo de la libertad, del progreso, la democracia, están ahora discutiendo y tabulando fraudes, atacando la violencia dirigida en sus calles, discutiendo, como lo hacemos nosotros, la idoneidad de los jueces para garantizar la supremacía de sus propias leyes y constitución. Por eso es que casi lo vemos como una copia, solo que está poderosa como potencia, de nuestra Guatemala corrupta e intervenida. Yo pienso, gracias a Dios, que no sometemos a consideración de los políticos nacionales o de la población el hecho de poder ser en su momento estados libres asociados de los Estados Unidos, porque ellos no lo permitirían, ya nos tienen intervenidos ellos y los otros organismos que se disputan el control de esa intervención en nuestro país. Así que para ellos el que seamos estado libre asociados y nos regalamos con una intervención fuertísima y dolorosa que estamos padeciendo, pues lo único que yo doy gracias a Dios es que con la clase política actual no se someta a consideración de los guatemaltecos el ser libre, Estado libre asociado de los Estados Unidos, como lo planteó en su oportunidad para Puerto Rico mi ilustre maestro Luis Muñoz Marín, prócer de esa figura intermedia entre ser Estado y ser república asociada. Así que yo veo que los debates poco influyeron, porque esta situación en los Estados Unidos es mucho más profunda. Y es justo lo que decía el general, el Departamento de Estado profundo está enraizado en las entrañas de sus relaciones internacionales, esperando hoy para dar un zarpazo final, disfrazado de republicanos y continúa Trump, pero finalmente es un devastador operador de los demócratas extremistas que están destruyendo, incluyendo al propio Partido Demócrata. Yo lo decía en una locución, en este momento todos están jugando la última carta. Hoy martes, los republicanos que mueren en la batalla, su único gladiador, no ves en el espectro republicano un gladiador de la talla de Trump. Los demócratas que pretenden y están luchando de alguna manera, los auténticos demócratas, por desprenderse de los extremistas y recuperar su partido, salvando al país, o transformarse en los Nerones que finalmente quemen el imperio. Gracias, Danilo. Vamos a tener sí, gracias. Tenemos que ir a un corte en este momento. En un momento volvemos con más en esta noche de Acción Positiva. Con Criterio la revista, edición noviembre, dedicada a los adelantos tecnológicos disponibles en Guatemala. Conoce cuáles son los teléfonos de última generación, los televisores más modernos y hasta robots para la limpieza de tu casa. Además, infórmate sobre qué tecnologías aplicaron las empresas más grandes y modernas del país para facilitar el teletrabajo durante la pandemia. Y no dejes de informarte sobre los últimos adelantos tecnológicos aplicados a la salud, seguridad de viviendas, comercios y personas en Guatemala. Todo esto y más en Con Criterio la revista, edición noviembre. Búscala muy pronto en nuestros puntos oficiales de distribución o en nuestra página web concriterio.gt. No te la pierdas.
En Levo, cuidamos de ti. Bajo todas las medidas de salud y seguridad, hemos abierto nuestras puertas porque sabemos lo importante que es verte y sentirte bien. Medicina estética, salón de belleza y spa. Haz tu cita al 2305-1818 o búscanos en redes sociales como Levo Guatemala. Hola, soy Andrea Henry y las inusuales están de vuelta. Con más música, contenido, invitados y más. Totalmente en vivo. De lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, aquí en Radio Infinita. Oh sí, oh sí, oh sí. Regresamos con Acción Positiva. Junto a los invitados de hoy, General de División y Licenciado Francisco Bermúdez Amado, Licenciado Danilo Julián Roca Varillas y además el Ingeniero Luis Antonio Velázquez Quiroa. Muchas gracias. Estamos de vuelta acá en Acción Positiva por Radio Infinita. Soy Francisco Arredondo y vamos a seguir comentando. No hemos hablado, como se han dado cuenta ustedes, de resultados. Ahorita están saliendo por todos lados las noticias que 85 lleva Biden, que 59 lleva Trump, pero realmente es temprano. Y es temprano por una razón en particular. Las elecciones que están sucediendo en Estados Unidos ahorita, aunque la persona vota por el candidato, pero realmente lo que está eligiendo son delegados de un colegio electoral que es el que finalmente va a elegir. Se necesitan 270 votos para que un candidato gane la elección. Y, por ejemplo, el presidente Trump en el periodo pasado ganó con 307 votos. Y el candidato que más ha ganado en la historia fue Ronald Reagan, que obtuvo 455 votos de los colegios electorales. Arrasó. Ahora, ¿por qué es importante hablar de los colegios electorales? Aquí hay una frase que me es importante que sepamos. Por ejemplo, dice, los republicanos han ganado el voto popular en las elecciones presidenciales solo una vez en los últimos 20 años. Y sin embargo, han controlado la presidencia por 12 de esos 20 años. Y otra que dice, no es una democracia cuando un partido sistemáticamente gana el voto popular, pero pierde el poder. Hillary Clinton, por ejemplo, ganó en número de votos, pero perdió en los colegios electorales. Al Gore le pasó lo mismo en frente de George W. Bush y ha pasado anteriormente en la historia. Por eso es que realmente no es necesario estar en este momento siguiendo los resultados uno a uno, porque eso puede variar sustancialmente. Hay estados que dan una gran cantidad de votos, por ejemplo, California da 55 votos, Texas da 38 y así se van repartiendo. Por eso los candidatos hacen una campaña muy selectiva. Pero vamos a empezar de nuevo nuestras preguntas y hoy vamos a empezar a la inversa. Le vamos a presentar primero al licenciado Danilo Roca. Danilo, ¿qué piensas tú de este sistema de colegio electoral y el hecho de que no necesariamente gana la presidencia quien obtiene más votos? Bueno, yo creo que es el equilibrio en cuanto a representación de la gestión que pueden hacer los partidos políticos en torno a las posibilidades de dominar en sectores de distinto origen, de distinta contribución económica a toda la Unión Americana, y que en consecuencia es un balance que ellos encontraron como el adecuado para evitar que solamente una población muy numerosa en un estado pudiera determinar fácilmente el resultado electoral de la totalidad de la Unión Americana. Realmente de ahí nació ese principio. Sin embargo, ahora ha habido mucha gente que lo está discutiendo, que está en controversia con ello, porque como te digo, dicen, bueno, ganó alguien la elección, pero no ganó porque los colegios electorales votaron diferente. General Bermúdez, ¿qué piensa usted de eso? Comparto el tema en términos de que la Unión Americana fue creada como una federación de estados en la cual los fundadores, y en un proceso posterior también, porque eso no viene desde la fundación,
se le fueron atribuyendo, digámosle, que ciertos beneficios a ciertos estados que de una u otra manera contribuían, primero en términos de mayor población, en términos económicos, en términos de potencial. Me parece un sistema muy apropiado en una democracia tan grande, cosa que no vemos, por ejemplo, en India. India podríamos decir que es la democracia más grande en el mundo, pero en India se da por castas, dependiendo ese poder de cada uno de los segmentos sociales. En Estados Unidos se da en potencialidad de cada uno de los estados. Eso trae a colación sistemas como, que derivan, más bien dicho, sistemas como el sistema inglés, en términos de la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, quién tiene más poder para balancear el proceso de toma de decisiones. O sea, vamos de un principio, de una decisión popular a una decisión colegiada, a una decisión más consolidada en el proceso de toda la arquitectura de un Estado en legislar, controlar, mantener el orden dentro de su sociedad. Me parece que el sistema estadounidense es un sistema muy articulado, muy bien articulado, creo yo, hasta el momento. Vemos lo que está pasando en Chile hoy con el cambio de constitución, donde una constitución establecía un parámetro de esa naturaleza. ¿Qué puede hacer el Congreso? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué puede hacer el Senado? ¿Qué no puede hacer el Senado? ¿Y qué puede hacer el Ejecutivo en términos reales de poder? Nosotros en nuestro país, por ejemplo, Guatemala, obviamente, esa circunstancia no se ve. Aquí hemos ido pasando de un sistema presidencialista a un sistema de Congreso medio más o menos que genera una crisis política. En Estados Unidos se está sacudiendo y por eso decía yo en un principio, Donald Trump vino a cambiar esos paradigmas, vino a decir, no señores, somos nosotros los que debemos de tener un control en torno a las decisiones macro de nuestro país. Nosotros estamos, por decirlo al revés, tenemos un Congreso que es representación del pueblo, pero donde no está realmente representado el pueblo, sino están representados los que tienen un cierto dominio en sus regiones para la toma de decisiones. Aquí saco a colación y lo meto a la mesa, Francis, si usted me permite. Bueno, ¿cómo queda el mundo? Y entonces la Unión Europea, ¿qué piensa de todo esto? ¿Cómo la Unión Europea en términos de un criterio globalista se enfrenta a un Donald Trump que él ya no cree en el globalismo, sino cree en la autodeterminación de su estado, de su país, y vuelve a un principio autocrático, si ustedes creen, pero que está sucediendo en el mundo? ¿Será que es la globalización? Y algunos le llaman, vamos hacia la humanización del mundo o venimos de retroceso. Yo creo que vamos hacia el reencuentro del Estado. Primero, reencontrémonos como Estado nacional. Creo que es el pensar de Donald Trump, me parece, y pienso que así debiese de ser. Y ¿qué es lo que pasa con el mundo? Y aquí entramos a cuestionar otro tema que es importantísimo, Francis, y para mis distinguidos amigos que están en el panel. ¿Qué pasa con la multilateralidad de las relaciones? O sea, son Naciones Unidas, OEA, todos esos grupos vigentes aún. Velázquez, general. A ver, Luis, ¿cómo responde usted la pregunta del general? Esa multilateralidad, o cómo visualiza usted pues lo que hemos venido escuchando. Por ejemplo, Trump habla de hacer América grande, make America great again, ¿no? ¿Cómo lo visualiza usted ese nacionalismo, digamos, que se visualiza por ahí, estas violaciones o estos rompimientos de las reglas tradicionales de las leyes de comercio? ¿Cómo lo visualiza?
Bueno, él tiene su estrategia que le ha funcionado. Recordemos que el presidente Trump ha roto sus propios récords y la economía antes de la pandemia estaba mejor que en los últimos 50 años, los indicadores. Y vimos que la semana pasada se presenta una recuperación de la economía de un 33.4% sobre el trimestre anterior. Entonces, hacer a Estados Unidos grande es totalmente válido, obviamente con una visión global. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros para Guatemala en cada uno de los países. O sea, anteponer nuestros intereses de país a los intereses personales. Pero yo creo que el presidente Trump no ha abandonado el multilateralismo y voy a dar algunos ejemplos concretos. Él propuso un presidente del Fondo Monetario Internacional y es un estadounidense, su candidato. Propuso un candidato para el BID y ganó, es un candidato de él. Ahora está proponiendo un candidato para la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es su candidato. Y va a proponer uno para la OMC. Es decir, que él tiene una estrategia para ir viendo cómo tener el control de estas instituciones que promueven el desarrollo económico. Y vemos que en el caso de Naciones Unidas también hizo lo correcto. Porque ¿cómo puede ser que el presidente Obama haya propuesto al presidente de la Internacional Socialista, es decir, todos los socialistas que apoyan a Maduro, que apoyaron a Chávez y que apoyan a Castro y que apoyan a Ortega y apoyan dictaduras como por ejemplo las de Irán y ahora dirige las Naciones Unidas? Eso no puede ser. Entonces, él tiene una estrategia. Ahora, lo que sí me parece que Estados Unidos tiene que reforzar muchísimo es ese multilateralismo con América Latina. Guatemala, América Latina, somos gente trabajadora, somos gente emprendedora y aquí hay un futuro tremendo, una población sumamente joven que le vendríamos a dar una oxigenación a Estados Unidos en su desarrollo económico, en su desarrollo en todas las áreas para que definitivamente Estados Unidos consolide su posición número 1 y que pueda hacer ese contrapeso que él quiere a China. Así que ante esta elección, que es la más importante de la historia, primeramente Dios que haya privado los valores, que haya privado el buen criterio para que Estados Unidos elija a su mejor presidente y que esto nos ayude a nosotros en Guatemala y en América Latina. Muchas gracias, Luisa. Danilo, obviamente un tema que ya no logramos entrar porque pues el tiempo se nos está prácticamente agotando, es algo de lo que menciona el ingeniero Luis Velázquez, el hecho de nuestra gente joven, el hecho de nuestro aporte humano, porque por ejemplo el tema de la migración es un tema fundamental que obviamente los demócratas y los republicanos tienen una visión en alguna forma diferente y en otros aspectos similar. Danilo, ya vamos a tener que ir terminando este programa. Entonces yo te quiero pedir, ¿cuáles son tus reflexiones finales, digamos, sobre estos temas que hemos venido platicando? Bueno, en primer lugar, Francis, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que hablamos de Guatemala desprendidos de una región centroamericana que es fundamental en la estrategia de desarrollo para todo el continente, incluso tratando de que nosotros nos transformemos en ese puente fundamental de paz y desarrollo que exige la región. Si nos vemos solo como Guatemala, perdemos la dimensión y entonces reforzamos la tesis de la existencia de un triángulo norte que ha sido descalificar por completo la institucionalidad centroamericana y desde luego crear las condiciones para que esa integración llene los propósitos del desarrollo al margen del derecho universal que tienen los migrantes de migrar desde los orígenes de la humanidad, pero que debieran, por la perversidad de sus clases dirigentes, quedarse en sus propios países en lugar de migrar en búsqueda de un paraíso que ahora mismo ellos tienen en sus manos y tienen la posibilidad incluso de vengarse de aquellos que los expulsaron por incomprensión y por hambre de sus respectivos países. Centroamérica tiene que ser una salida regional, no puede ser Guatemala, porque entonces nos van a crear el Triángulo Sur muy fácilmente y desintegraron por
completo la región centroamericana y nublaron el desarrollo de Guatemala como principal punto de encuentro con la economía más grande del mundo, constituida por México, Estados Unidos y Canadá. Así que yo genero un interés fundamental para que no perdamos la visión regional, perdiéndonos en los problemas nacionales, que son fundamentales, pero que tendríamos muchísimo más fortaleza si los viéramos como en el contexto de lo que podemos como región ofrecerle, no solo a los Estados Unidos, sino al mundo en términos de menor intervención, en términos de menor tutela y de mayor libertad y democracia para los centroamericanos. Muchísimas gracias, Danilo. Definitivamente yo creo que eso que tú mencionas es fundamental, porque, por ejemplo, la política del presidente Trump, la política de los demócratas en su momento, es el fortalecimiento, pues, de la región para que aquí se generen trabajos, para que aquí la gente no tenga que emigrar. También tenemos claro que los migrantes verdaderamente son un aporte fundamental a la economía norteamericana, porque son los que hacen muchos trabajos que no los quieren hacer allá y los hacen bien y los hacen con dedicación. Luis, tenemos unos minutos más. Por favor, en el tema de los migrantes, quisiera que nos comentara algo, porque yo creo que es fundamental. No importa quién de los dos vaya a quedar, pero al final, pues, el muro no se ha construido, a lo mejor se va a terminar de construir, pero la migración va a seguir. El tema de los migrantes tiene mucha correlación con el interés de los estadounidenses. En las encuestas que se pasaron, el mayor interés manifestado de los intereses en sus preocupaciones fue el tema económico. Y ahora es cuando mejor está la economía en Estados Unidos. Y por eso vemos que inclusive en Guatemala, 6 de cada 10 empresas se vieron en problemas financieros, pero ¿cómo se explica a usted que hubo un repunte en las remesas y vamos a tener mayor envío de remesas en este año 2020 respecto del año 2019? Simple y sencillamente porque la economía va mejor. Entonces, para nuestros hermanos migrantes que están haciendo un buen trabajo, que están haciendo las cosas correctas, no tienen por qué preocuparse. Pero también yo sí creo que nosotros tenemos una responsabilidad en Guatemala, doctora Redondo. Las inversiones, los empleos y las oportunidades las tenemos que generar acá. No es posible que nosotros dependamos de Estados Unidos. Ya es tiempo de que los políticos actúen de una forma responsable, de que todos los sectores actuemos de una forma donde logremos los grandes acuerdos de nación para el desarrollo, donde logremos coincidir y que decidamos de una vez por todas que Guatemala es un paraíso para atraer inversiones, para generar empleos y para crear oportunidades. Representamos más del 37% de la economía de la región centroamericana. Tenemos un gran potencial, una población de más del 70% menor de 30 años, donde hay muchísimas fortalezas y oportunidades. Pero realmente aquí tenemos que somatar la mesa y decir, basta, de una vez por todas. Ha llegado el momento de buscar la dirección adecuada para generar los empleos y las oportunidades que nuestra gente está esperando con transparencia, con decisión y con voluntad política. Creo que es fundamental eso de decir, mire, no dependamos de las elecciones o de lo que sucede en otro país. Tenemos la riqueza, tenemos la capacidad para nosotros ser actores y para nosotros ser gestores de este desarrollo. General Bermúdez, tenemos 3 minutos. ¿Qué quisiera usted dejarnos acá como sumario, corolario de lo que hemos venido platicando esta noche? Muy amable, doctor. Creo que tanto Luis como Danilo han sido perfectamente claros en las visiones y creo que de alguna manera complementamos una percepción y una visión, una estrategia que debiéramos de seguir. Yo pienso que la acción del señor Donald Trump, por un lado, ha generado todo lo que Luis dice, una apertura tremenda económica, que es lo que necesitamos. Yo siempre lo he dicho que a Guatemala y a Centroamérica, a nuestra región, muchas gracias Danilo por traerlo al tema, porque es importantísimo pensar que ya no debemos de seguir siendo solo el Triángulo Norte, no somos Centroamérica,
como una gran potencia económica, social, cultural que debemos de pujar. Estados Unidos siempre en los gobiernos republicanos han sido nuestras mejores oportunidades para el crecimiento económico, que es lo que todos perseguimos. Si hay crecimiento económico, si hay intercambio económico, todos vamos a estar bien. Creo que la estrategia del señor Trump va dirigida a eso. Pero me gustaría acotar ahorita, bueno, si se diese el caso de una pérdida, con Biden retrocedemos otra vez al paternalismo, a las políticas sociales que tanto daño nos han hecho en Guatemala, porque después de 30 años en Guatemala, de políticas sociales, lo que hemos tenido es un incremento en la corrupción y en los pillos políticos, ¿verdad? Que creo que todos identificamos. Me parece que la política exterior de Estados Unidos seguirá siendo un baluarte en términos de la paz mundial, de la estabilidad mundial, pero creo que puede ser mucho mejor. Como Luis mencionaba, el gobierno de Donald Trump, lejos en términos de la pandemia, ha sido un gobierno exitoso, ha tenido un crecimiento. Nosotros en Guatemala hemos tenido un crecimiento en términos de exportaciones y toda Centroamérica en términos de remesas también. Que me gustaría recalcar para finalizar, si usted me permite, doctor, que no debemos de olvidar que las decisiones en Estados Unidos sacuden al mundo. Europa está preocupada, Medio Oriente está preocupado, Asia Oriental, Euroasia. En el contexto geopolítico, todos los países están preocupados de quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, porque de eso va a depender mucho de lo que va a pasar en los próximos años en términos de la paz mundial, en términos del ordenamiento mundial y muy fundamentalmente en términos del crecimiento económico mundial. Europa está satisfecha con las propuestas. Muchísimas gracias. Mire, Estados Unidos. Agradezco a mis distinguidos invitados, al ingeniero Luis Velázquez, al general Francisco Bermúdez y al licenciado Danilo Roca, esta contribución que nos han hecho esta noche. Creo que hemos visto un panorama no enfocado en resultados, porque los resultados son variables. Todavía hay mucho que caminar, todavía hay mucho que puede ser diferente. Pero yo les agradezco a ustedes porque nos han ilustrado en una forma muy amplia de aspectos geopolíticos, aspectos económicos, aspectos incluso de dignidad nacional. Me encantó mucho esto de que nosotros no seamos dependientes de nadie, sino que seamos los gestores y los creadores de nuestra propia riqueza, de nuestra propia felicidad. Muchísimas gracias pues por habernos acompañado esta noche. A las personas que han estado con nosotros aquí en Acción Positiva, les agradecemos y nos vemos el próximo martes o nos oímos el próximo martes con más Acción Positiva y probablemente ya para ese próximo martes ya tendremos resultados más definitivos. Muchas gracias, feliz noche, gracias a mis amigos invitados y hasta la próxima. Buenas noches.